Sindicato Mexicano de Electricistas presenta cápsulas informativas a 200 años del nacimiento de Karl Marx. 1918-2018, 200 años. El 5 de mayo de 1818 nacía en Trèveris una de las mentes más brillantes que nos dio el siglo XIX y que determinarían la política y la concepción de la sociedad desde entonces. Filósofo, economista, sociólogo, militante revolucionario, Karl Marx realizó el análisis más relevante del capitalismo, sintetizó el idealismo y el materialismo con la economía política y la investigación de la sociedad. Muchas gracias, buen día. Agradezco al Centro de Estudios Sociológicos por haber organizado este evento, pues que resulta tan importante, pues para conmemorar a uno de los grandes pensadores, pues de todos los tiempos, me atrevería a decir, ya un clásico, como dice Ortega y Gasset, un pensador es clásico, mientras tenga la capacidad de seguir brindando respuestas a los problemas del presente. Y en ese sentido, bueno, pues Marx es un pensador clásico. Cuando Marx era un jovencito y salió de Trèveris para estudiar Derecho, por la recomendación de sus padres, tiempo después se habría de enfrentar a la filosofía de Hegel. Y fue tal el entusiasmo que Hegel despertó en el pensamiento de Marx, que tomó la decisión de cambiar el rumbo de sus estudios y comenzar a estudiar filosofía, lo cual le llevó a un distanciamiento muy fuerte de su padre, porque su padre le decía que como filósofo se iba a morir de hambre, que mejor estudiara Derecho. Y bueno, pues es algo que sigue siendo cierto, ¿no? El estudiar filosofía no nos garantiza las grandes inversiones. Pero desde aquel momento intelectual en donde la interpretación en un ambiente francamente hegeliano comenzaba a generar disputas entre hegelianos de izquierda y de derecha, Marx declaró: Hegel no es un perro muerto, que era una expresión alemana para referir a la vigencia que todavía podía tener un autor. Y me parece que hoy podemos decir con la boca llena que Marx no es un perro muerto. Marx es un pensador que sigue dando batallas, y me atrevería a decir que después de Cristo es quien ha dado más batallas después de muerto. En nombre de Marx se han realizado cantidad de partidos políticos, movimientos sociales, revueltas, asociaciones civiles. Se han derramado ríos de tinta en derredor de su pensamiento. Y me parece que ello sucede porque pues Marx es un pensador fundamentalmente crítico. El resquebrajamiento de los regímenes burocrático-autoritarios de Europa del Este en el 1989, me parece que no hizo mella sobre la actualidad crítica del pensamiento de Marx. Y aquí, cuando hablo de crítica, no solo me refiero a la actitud de encontrar los límites y los alcances del pensamiento a la manera de Kant, sino también pienso la crítica como el arte de la inservidumbre voluntaria, por utilizar un término de Foucault, o el arte de la reflexión indócil, es decir, es la actitud rebelde, inconforme, la actitud que no se adecua a lo establecido. Y aquí surge uno de los primeros elementos que van a hacer, digamos, coincidir al pensamiento de Marx con el de la teoría crítica, y es la preocupación por este binomio entre teoría y praxis. Ustedes recordarán que en su 11ª tesis sobre Feuerbach, un filósofo también contemporáneo de Marx, hegeliano de izquierda, Marx decía, bueno, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo. Esta inquietud por la transformación, pues, estuvo presente todo el tiempo en la obra de Marx, al grado de que muchas veces se ha llegado a confundir los escritos políticos de Marx, sus escritos de coyuntura, sus escritos sobre las impresiones inmediatas de su época, con su obra francamente científica que Marx visualizaba, pues, tanto en los borradores como en la misma edición del Capital. Y es tan importante, digamos, la influencia del pensamiento de Marx en la teoría crítica, no solamente por este binomio, también en la Escuela de Frankfurt nosotros podemos leer desde las reflexiones de Horkheimer y Adorno, Marcuse, Benjamin, etcétera, esta inquietud por querer transformar la sociedad, no solamente por poderla interpretar y comprender.
Entonces, pero fue tan importante la influencia de Marx en la teoría crítica que el Instituto de Investigaciones Sociales, de Investigación Social, se iba a llamar Instituto de Investigaciones Marxistas. Inicialmente, de hecho, el seminario de donde va a surgir posteriormente la Escuela de Frankfurt nace como un seminario donde se va a estudiar el pensamiento de Marx, un seminario que duró alrededor de una semana, donde incluso participaron las mujeres, y a mí eso me entusiasmó mucho, de muchos de los principales miembros en ese entonces de la Escuela de Frankfurt. Y después de esa semana, que fue muy fructífera para estudiar el pensamiento de Marx, pues surgió la inquietud de hacer algo más institucionalizado, que durara más tiempo y que convocara a los intelectuales de izquierda del momento en Alemania para estudiar el pensamiento de Marx. Esto fue muy importante porque, como mencionó Diana, pues ya desde finales del siglo XIX había una discusión muy prolífica alrededor del pensamiento marxista. Por un lado, los comunistas, la socialdemocracia alemana, el revisionismo. Bueno, fueron diversas escuelas y pensamientos que estudiaron el pensamiento de Marx, pero en un ambiente sumamente politizado. Y esto pues tiene, digamos, es un arma de doble filo, porque el politizar un pensamiento pues puede provocar de alguna manera mucho movimiento, mucha dinámica, pero también se corre el riesgo de caer en la ideologización, en el dogmatismo, y este fue el peligro que llamó la atención de la Escuela de Frankfurt, y decidieron ponerse a estudiar muy seriamente el pensamiento de Marx, incluso para lograr deslindar la producción teórica de Marx de lo que estaba aconteciendo con el socialismo real en la Unión Soviética, que de ninguna manera generaba simpatías en los miembros de la Escuela de Frankfurt. Un ejemplo es la obra del marxismo soviético de Marcuse, donde tenemos pues ya desde el 58 una crítica temprana a lo que va a ser pues una de las expresiones totalitarias del siglo XX. Y bueno, el detenerse a pensar a Marx acercó a la Escuela de Frankfurt algo que fue fundamental a la hora de Hegel. Es decir, yo coincido con varios pensadores que piensan que es muy difícil comprender la complejidad del pensamiento de Marx sin dogmatizarlo, sin caer en el economicismo, sin conocer a Hegel. Cuando Marx, por ejemplo, estaba escribiendo El Capital, leía paralelamente La ciencia de la lógica de Hegel, que es un libro pues bastante complicado, difícil, agudo de filosofía, pero era desde donde Marx estaba construyendo las categorías que, como dice Dussel, podríamos encontrar en los Grundrisse su laboratorio científico. Es decir, los Grundrisse, que es uno de los 4 borradores que tiene El Capital de Marx, bueno, es donde Marx estaba pensando en voz alta y donde comienza justamente a descubrir el tema de la teoría del valor-trabajo y de la plusvalía. Entonces, bueno, el instituto nace en un contexto en el que, de alguna manera, pues se estaban generando muchas vertientes ideológicas sobre la interpretación del pensamiento de Marx. El estudio no solamente de Hegel, también el estudio de la obra de Freud y de la obra de Nietzsche van a generar una lectura sumamente fresca del pensamiento de Marx, que de alguna manera va a cuestionar este esquematismo entre lo que sería la estructura económica que determina la superestructura ideológica política. Yo soy de la idea de que la Escuela de Frankfurt desconfía de este esquematismo, aunque Horkheimer de pronto pues llega a coquetear con la idea de que efectivamente lo económico puede llegar a determinar lo ideológico político. Ellos también se dan cuenta de que el estudio de la cultura, el estudio del psicoanálisis, el estudio del comportamiento de la dinámica social son fundamentales para entender que no necesariamente lo económico va a determinar lo ideológico político, sino que se van codeterminando dialécticamente, para pensarlo con Hegel. Algunos de los elementos que a mi parecer la Escuela de Frankfurt va a brevar de la obra de Marx tiene que ver, por un lado, con el pensamiento dialéctico, es decir,
aquel pensamiento que nace del principio de la contradicción, donde de alguna manera hay una crítica hacia lo aparente y la construcción del conocimiento significa ir más allá de lo aparente. Prueba de ello, por ejemplo, está en cuando Marx desarrolla algunos apuntes sobre el método que va a utilizar para construir su crítica al capitalismo. Dice Marx: el método científico correcto, no el de la escuela de la economía política de Adam Smith, de Ricardo, de Senior, sino el método científico correcto consiste, dice Marx, en ascender de lo abstracto a lo concreto, porque lo concreto es síntesis de múltiples determinaciones y por tanto unidad de lo diverso. Bueno, para entender este planteamiento de Marx, sin el cual no podemos comprender por qué él parte de la mercancía para estudiar la teoría del valor-trabajo, pues se le debe, por supuesto, a Hegel, y este pensamiento dialéctico va a ser recuperado en varias de las obras, bueno, por los miembros de la Escuela de Frankfurt. Otro elemento que hace coincidir a la Escuela de Frankfurt con Marx es su crítica y obviamente su inconformidad con la civilización capitalista. Es decir, para la teoría crítica, el capitalismo es una expresión civilizatoria de la vida humana, pues que también resulta éticamente perversa, dado que el privilegio de unos solamente se puede generar a costa, pues, del dolor, del sufrimiento, de la exclusión de otros muchos. En tercer lugar, me parece, bueno, ya lo había comentado, que el interés y la mirada crítica de Marx sobre la obra de Hegel también va a impactar la lectura que la Escuela de Frankfurt tiene sobre este autor. Bueno, la teoría del valor-trabajo, que ya desarrolló Diana, no me voy a detener mucho en ella, pero siempre estuvo presente en el horizonte de la teoría crítica. Por otro lado, el tema del fetichismo de la mercancía, es decir, la idea de que las sociedades contemporáneas siguen reproduciendo una mentalidad fetichista donde le rendimos culto a las cosas, donde le rendimos culto fundamentalmente al dinero, va a ser compartido por Marx y la Escuela de Frankfurt. Hoy, pues nosotros vemos que el capitalismo, a pesar de ser una civilización, pues que ha provocado mucho daño, no solamente entre las relaciones sociales, también hacia la naturaleza, hacia nuestro universo. A pesar de eso, hay grandes masas de la población que van a ser irreflexivas, acríticas frente al capitalismo, y es algo que hay que tomar en cuenta, porque así como nosotros desde una filosofía crítica podemos de alguna manera ir analizando en el sentido de Aristóteles, descomponiendo el capital en sus partes, lo que es cierto es que también es una civilización muy seductora, es una civilización que promete consumo, que de alguna manera atrapa ideológicamente a través de la competencia, a través de esta idea de que hay que sudar la frente para obtener el alimento, la cultura del esfuerzo, es decir, hay toda una ideología que acompaña al capital que provoca, pues, que a pesar de que son unos cuantos los privilegiados y muchos los excluidos, sigue siendo una forma de la civilización que se mantiene. Bueno, por otro lado, aunque a Marx no le da tiempo a desarrollar una teoría acabada del Estado, nosotros sí, no le da tiempo porque cuando Marx se traza el proyecto de investigar, de estudiar el capitalismo, pues él tenía pensado de 6 puntos, en un cuarto lugar hacer una teoría del Estado, pero pues le ganó la vida, no le dio tiempo, y sin embargo nosotros podemos rastrear en cantidad de textos de Marx pues una serie de intuiciones que Marx tiene sobre el Estado. Y aquí, por ejemplo, va a venir un deslinde interesantísimo de Marx respecto a Hegel. Mientras Hegel es un estadólatra, mientras Hegel está pensando en la filosofía del derecho, que el Estado es la realización efectiva de la idea ética, es decir, que solamente nos podríamos realizar como seres humanos éticamente en el seno del Estado, Marx, por el contrario, va a ver al Estado como la comunidad ilusoria de una sociedad desgarrada. Es decir, el Estado es una ilusión, el Estado tiene su dejo fetichista, donde aparentemente nos convoca a ser parte de él a través
por ejemplo, de la vía democrática, a través del voto, a través de la participación política, pero dice Marx, esto en realidad no es más que una parafernalia a través de la cual la clase social dominante, que es la burguesía, necesita legitimarse con las clases subalternas a través de un discurso ideológico de igualdad de derechos. Pero lo que Marx diría, sintetizando su crítica a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ustedes pueden leer sobre la cuestión judía, sería: derechos iguales en un mundo de desiguales no garantizan justicia. El hecho de que nosotros vayamos el 1 de julio a votar, a depositar nuestro voto en una urna, no nos garantiza absolutamente nada. No nos garantiza que quienes ejerzan el gobierno vayan a considerarnos a la hora, pues, de planear sus políticas públicas, de ejercer su poder, etcétera. Entonces, bueno, también desde Marx se puede rastrear una crítica a la democracia contemporánea, y aquí valdría la pena incluso hacer un deslinde, una aportación que desde mi punto de vista tiene la Escuela de Frankfurt respecto a la obra de Marx, y es la idea de la masa. Mientras Marx hablaba del proletariado, de las clases subalternas, del sujeto revolucionario, yo no ubico que la idea de la masa como categoría ocupe un lugar importante en su reflexión, pero sí para la Escuela de Frankfurt. Recordemos que la Escuela de Frankfurt, pues, es una generación de judíos que tienen, de intelectuales judíos que tienen que huir del nazismo, del holocausto, y que, bueno, pues van a ir teniendo distinta suerte. La peor es la de Benjamin, que es prácticamente orillado al suicidio cuando los alemanes lo están persiguiendo. Pero lo que vemos ahí, en esta actitud de la Escuela de Frankfurt, bueno, pues es una, podríamos decir, actitud rebelde, donde están viendo que los regímenes totalitarios, pues de pronto se están sustentando en masas de población que de alguna manera están siendo permisivas con las atrocidades que están generando los regímenes totalitarios. Otros elementos que me parece que podríamos pensar en los que se deslinda la Escuela de Frankfurt del marxismo es, por ejemplo, en una filosofía de la historia. Yo creo que en Marx todavía está presente una filosofía de la historia, esto es, la idea de pensar que independientemente del concurso humano, pues pareciera que la historia tiende hacia el comunismo, que independientemente de, pues, que vayan decidiendo las nuevas generaciones, el capitalismo va a fracasar y va a dar lugar primero al advenimiento de un socialismo y luego del comunismo. Y me parece que aquí la Escuela de Frankfurt no se suma a esta idea de una filosofía de la historia. Por otro lado, bueno, detrás de Marx encontramos una cierta lectura crítica de la dinámica social al confiar la idea del sujeto revolucionario, la dictadura del proletariado. Esta es otra idea con la que no van a coincidir la mayor parte de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Aunque Marcuse quiso, después del 68, ubicar en los estudiantes al sujeto revolucionario, lo cierto es que, pues, no fue una idea con la que coincidieran otros miembros de la Escuela de Frankfurt. Y por otro lado, me parece que la importancia que le conceden los miembros de la Escuela de Frankfurt a la cultura y a la estética también rebasa, me parece que para bien, al pensamiento de Marx, dado que, pues, ellos se dieron cuenta que también de ciertos escritos de Marx, pero sobre todo de la interpretación soviética que tuvieron, se podía derivar una lectura economicista de la dinámica social con la que la Escuela de Frankfurt nunca estuvo de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, sería todo. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.